mismo vamos a hacer un poco la mesa redonda, bueno, alargada, más bien alargada. Recuerdo un poco lo que ha comentado antes John de esta modernidad, ¿no? De que podéis mandar las preguntas o las reflexiones un poco, y yo creo que puede ser interesante. La verdad es que nuestra idea inicial sí que era que pudiera salir conversación, o sea que así sí que os animo a que podáis mandar todo un poco, ¿no? Las ideas que os vayan surgiendo, preguntas o lo que necesitéis, y si no lo haremos de la otra manera. Tenemos en esta mesa a Marga, Iñaki y Marta. Ellas van a hablar un poco como, bueno, desde su lugar de, ¿no? Un poco desde la experiencia profesional y personal, como dar una pincelada a este titular que hemos puesto hoy para la jornada. Va a empezar Marta Povesay de Ibarra, que es trabajadora social en el módulo psicosocial de Deusto San Ignacio. Y así dicho, ¿verdad? Es como son dos frasecitas, pero me parece importante resaltar que llevas desde el 1995 y yo creo que como un elemento importante que me ha parecido a mí resaltar es cómo en este tiempo todo el trabajo que desde los módulos habéis hecho de estar con la puerta muy en la comunidad. Y un poco en ese trabajo que antes hablábamos, ¿no? Como que hacia dónde tendríamos que ir, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues los módulos han estado muy en el codo a codo, en la cercanía, en lo vincular. Y entonces, bueno, ¿no? Como parece que ahora queremos ir a ese modelo y, bueno, igual también podemos escuchar cuando el modelo ha llevado tiempo y ha estado funcionando durante tiempo. Entonces, te cedo la palabra. Igual lo que hago es, os presento a todas, a todos, y luego vamos un poco ahí vanando con el ratito que tenéis. Aquí a mi derecha, pues Iñaki García Maza, que es compañero de ERAIN, coordinador y terapeuta de la cooperativa ERAIN. Aparte de trabajar codo a codo con él, yo resalto como toda la experiencia desde, ¿no? Cómo aunar o cómo aunas la reflexión y la práctica, ¿no? Y cómo aunar la Gestalt y la intervención social, ¿no? Generando discurso, me parece como un poco ahí como lo distintivo, ¿no? Así como la pincelada más allá de las dos líneas. Y luego Marga Sáenz Herrero, que es psiquiatra, profesora asociada de la UPV y ahora mismo trabajando en el Hospital de Cruces. Yo creo que también es como esta pincelada, ¿no? Pues como has participado en investigaciones, cómo has escrito, y quizá a mí me parece, y si no también me lo puedes decir, pero me parece como has introducido, cómo tienes muy presente la vertiente, la transversal género en la salud mental. Entonces, bueno, dicho esta presentación, que la he hecho así en general, os cedo la palabra y va a ser importante también ahí un poco, yo os voy dando guiños para lo del tiempo, ¿vale? Venga, va. Bueno, buenos días. Gracias a ERAIN también un poco por esta invitación a participar en esta mesa y poder, bueno, visibilizarnos y poder compartir con otros y con otras pues lo que es el trabajo en la salud mental y lo que en estos tiempos son los grandes desafíos, quizá, ¿no? Los módulos nacimos en un momento histórico, cultural y social muy concreto, a nivel político también, ¿verdad? Hace 40 años. Y en el nacimiento nuestro, pues que vino mucho desde el tejido social, asociativo, de grupos de mujeres, también de grupos vecinales, nos concebimos como un recurso de salud comunitaria, en el que, bueno, trabajamos desde una perspectiva que en aquel momento era novedosa, que es la perspectiva integral de salud, entendiendo pues que la salud es consecuencia de la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales, no solo sanitarios, ¿no? O biológicos.
Y desde ahí pues adoptamos este modelo, entonces incipiente, que era el modelo biopsicosocial para trabajar tanto en el servicio de salud mental y adicciones como en el de atención a la mujer, es decir, todo lo que era salud. Nacimos también entonces con un abordaje multidisciplinar, que ahora ya pues tampoco es tan raro, ¿verdad? Y apostando por una filosofía en la que priorizábamos o queríamos priorizar a las personas que estaban en situación de mayor vulnerabilidad, con mayores dificultades de acceso a lo que la red nos ofrece a nivel público, de acceso y a veces de mantenimiento. Aguantaban poco, algunas personas aguantan muy poco en esta red que atrapa, pero a veces a algunos no enganchan ahí, ¿no? También con una filosofía de facilitar el acceso a las personas, de que el acceso pudiera ser directo, no hace falta estar derivado, uno entra por la puerta y puede ser atendido, ¿eh? Y con una rapidez en la respuesta, no dejar a la gente esperando a poder ser atendida un mes o 2 o 3, sino a poder ser pues, en la misma semana en la que viene, cuando alguien viene necesitando o pidiendo ayuda, en la medida de lo que podemos. Y también con una flexibilidad. Otra característica que tenemos es que el abordaje pues, lo hacemos de una manera muy individualizada, muy centrada en la persona, en el sentido que buscamos con ella cuáles son las dificultades en las que está, qué necesidades tiene, qué características, qué le podemos ofrecer y lo que ella quiere coger, porque también las personas efectivamente tienen esa capacidad de decisión o deben de tenerla. No porque nosotros digamos tiene que ser así, ¿no? También pues trabajando con la comunidad, abierta a ella y en colaboración y coordinación con el resto de agentes sociales, con recursos comunitarios, con recursos también educativos, sociales y sanitarios. Y en una parte también con una carga importante de acompañamiento e intensidad en las atenciones. Nos parece importante esto, que ahora yo creo que cada vez estamos más en ello todos, o por lo menos algunos, en que a las personas también, si quieren, pues deben de ser acompañadas, no solo atendidas cada X, ¿no? Con el tema que nos proponían sobre los malestares, yo estaba pensando que las demandas que recibimos desde nuestros inicios pues son un relato también de los cambios culturales y sociales y de las necesidades y los malestares que han acontecido en estos 40 años. Nosotros cuando empezamos en los 80, lo que estaba ahí en boga era la epidemia de la heroína, la epidemia del SIDA, la ausencia de recursos de atención a la mujer con temas de violencia, la salud reproductiva, que entonces no se atendía tampoco, o prácticamente era inexistente. Entonces, en aquellas épocas surgimos atendiendo esto que entonces había. ¿Y qué nos encontramos ahora más con el tema del boom, las realidades vinculadas al boom de la migración y a los nuevos malestares que yo percibo como muy vinculados a la modernidad líquida en la que estamos, en los jóvenes y adolescentes? El uso de la tecnología como ese gran escaparate donde somos consumidores y a la vez productos de consumo, donde se nos promete un éxito y una popularidad que antes a nadie se le podía ni pasar por la cabeza, donde lo que importa es el envoltorio, la imagen que proyecto, con el tema de la globalización, las relaciones líquidas, la falta de referentes sólidos en estos momentos, la crisis de valores tradicionales. Antiguamente el valor del esfuerzo, el sacrificio era esta balanza, ahora al alza está la inmediatez, el éxito meteórico, el hiperconsumo, el continuo cambio, el usar y tirar. No nos quedamos quietos. Y bueno, y el hedonismo, la cultura del goce. Estoy aquí para disfrutar de la vida, nada más.
pensaba si esto, y esta es una pregunta que me hacía y que os hago también, si esto no nos estará llevando a construir yos frágiles con un sentimiento de angustia y de vacío interno intenso, a falta de vínculos y relaciones sólidas, consistentes y contingentes. Y estaba pensando en estas configuraciones, estructuras, como lo llamemos, dentro de lo que diríamos lo límite, si todo esto no estará contribuyendo a generar este tipo de personalidades, ¿no? Y con lo que eso conlleva, es decir, luego, ¿no?, de lo que vemos en los centros. Y bueno, digo, qué malestares nos están llegando al módulo en estos tiempos modernos, ¿no? Por un lado, los de siempre, algunos que son los de siempre, como el tema de algunas adicciones, pero yo quería destacar dos específicamente, que tienen que ver con los jóvenes. Uno es los jóvenes migrantes, que están en situación de grave exclusión, que presentan abusos y adicción, sobre todo a cannabis, a líricas y ribotriles, que es lo que estamos viendo en más de un servicio, que han salido del sistema de protección de menores recientemente o que han salido de centros de internamiento de justicia juvenil. Y yo me pregunto, ¿cómo estaban antes? Antes de llegar, cuando estaban en esos sistemas, estaban ya así. ¿Es esto nuevo? Y si estaban así, ¿qué se ha hecho en el camino con ellos, ¿no? Recordaba una compañera, Ángela Pérez Burgos, terapeuta y directora durante 10 años de un centro de Menas, en otra comunidad. Menas, yo me imagino que aquí probablemente todos sabemos lo que quiere decir Mena, pero por si acaso lo cuento. Menor extranjero no acompañado. Ángela nos invitaba a pensar cómo sería si asignáramos otro significado a la palabra Mena y en vez de decir menor extranjero no acompañado, lo cambiáramos por menores entusiasmados necesitando ayuda. Yo no sé si entusiasmados, pero esperanzados seguro, porque quienes vienen con la esperanza de encontrar una vida mejor, de poder incluso ayudar a sus familias o de sanar algo que allí o encontrar oportunidades que allí no tenían. Y si esto fuera así, para poder evitar que se conviertan en muchachos errantes, ninguneados y abandonados. A mí no me extraña que busquen anestesiarse con líricas y ribotriles, porque las circunstancias, y esto quienes estén aquí y trabajen con población migrante saben de la desesperanza, de la angustia, de la impotencia y de la frustración, de un sueño que se ha roto y que yo ya no sé para dónde camino. Y luego estaba pensando en otros adolescentes y jóvenes pues, que nos están llevando con conductas de riesgo, también con abusos de sustancias, conductas auto- y heterolesivas y situaciones de violencia. Bueno, y pensaba cómo a raíz de la pandemia, con todo lo que ha supuesto de aislamiento, de rupturas, de duelos, de precariedad y de miedo, y sobre todo de aislamiento social, cómo ha impactado en esta población joven, que yo creo que ayer le veía a José Antonio Rica y a esta gente diciendo son los grandes damnificados, y es así, los niños, las niñas y los jóvenes y las jóvenes. Así que lo que estamos viendo, y no solo nosotros, me imagino que en todo el sistema, en los centros de salud mental también, públicos, cómo aumentan el número de personas que se acercan buscando ayuda por temas de depresión. ¿A 5 minutos? Pues no me da tiempo. Vale. Ok. El número de personas con ansiedad y depresión ha crecido, las derivaciones en nosotros de niños y niñas con miedo a la muerte,
muy retirados del contacto social, con muchas dificultades de volver al entorno escolar, con adolescentes con conductas autolesivas y de riesgo. Y bueno, pues esto es lo que se está hablando. Han aumentado el número de conductas de autolesiones en adolescentes y jóvenes y también los trastornos de conducta alimentaria. Y estaba pensando, pues si esto todo no tiene que ver con lo mismo, digo, los consumos abusivos, la anorexia, la bulimia, el hacerse cortes, las peleas, la violencia, las conductas de riesgo, si no son formas de aliviar la angustia vital, el sufrimiento y a veces también los sentimientos de culpa y de invalidez, y el malestar por las dificultades en las relaciones sociales y vinculares, ¿no? Y pensar que tenemos un panorama pues, complejo y complicado, en mi opinión. Y lo digo porque nos movemos en unas paradojas, en mi opinión, tremendas. Por un lado, estamos escuchando en estos tiempos de la necesidad de desestigmatizar el tema de la salud mental, de animar a la gente, de ponerla en valor, de animar a la gente a que vaya a buscar ayuda, ¿no? Por esto, y sin embargo, pues nos encontramos que los recursos son escasos o insuficientes para lo que hay. La gente va a buscar ayuda al sistema de salud pública, es decir, a los CSMs, y se encuentra que están saturadísimos y que para cuando te dan la primera cita igual han pasado 2 o 3 meses. Y luego la frecuencia de atención pues es muy escasa. Por otro lado, estaba pensando en la paradoja que es que mientras estamos todos, yo creo que ya esto está extendido, desde que pensamos en que hay que trabajar desde esta perspectiva integral de salud, en la salud mental también. En cambio, pues el sistema público está muy basado, bueno, es un modelo biomédico, en el que fundamentalmente la atención está basada en consultas psiquiátricas y en tratamientos farmacológicos. Creo que habría que apostar, claro, requiere invertir, entiendo, dinero económicamente y hacer un giro, ¿no? Y pensar en cómo incorporar mucho más profesionales de la psicología y del trabajo social, no solo en los CSMs, también en la atención primaria. En los hospitales, sí, en todo lo que es el sistema de salud debería de haber, pues eso, otros profesionales que no sean solo los que están, los médicos. Luego estaba pensando en todos estos chavales que yo trabajo en bastante volumen con ellos, que son chavales que vienen de la justicia juvenil. Y también veo pues, la paradoja aquí. Estaba en el informe que hace el Gobierno vasco, 100 años de acompañamiento en justicia juvenil, y habla de la emergencia y la consolidación de las nuevas tendencias en justicia juvenil. Y dice, violencia filioparental, violencia de género, salud mental, consumos abusivos, y esto ya que es para mí, para cuadrarlo, que es personas mayores de edad sin expectativas ni recursos al finalizar su medida. Esto es tremendo. Es tremendo que los chavales en una justicia juvenil, que lo que se busca pues son medidas que aboguen por la inclusión, por apoyar en las dificultades que tienen y que lo que buscan no es el aspecto punitivo, sino todo lo contrario, que haya un montón de chavales que cuando acaban la medida están igual que al principio, pero igual de desamparados que al principio y con las mismas situaciones y los mismos sufrimientos. Por otro lado, las medidas, desde lo que yo observo, tienen mucho más foco puesto en lo educativo, aquí no tanto en lo sanitario ni en lo terapéutico, cuando estamos viendo que los chavales que llegan cada vez están más dañados, con mucho trauma encima,
y las medidas se quedan más en lo educativo en vez de en lo terapéutico y en la inclusión social. Y creo que hay que hacer un trabajo mucho más intenso en estos aspectos, en inclusión social y en abordajes terapéuticos, en justicia juvenil con los chavales. Por otro lado, pensaba ya, no sé si todavía me queda tiempo. Vale, sí, voy cerrando, no os preocupéis. En las barreras de acceso que tenemos, ¿no? Sobre todo con las personas en especial vulnerabilidad y en exclusión social. ¿Cómo vamos a trabajar en salud mental solo, ¿no? para ayudar a las personas que están en exclusión si lo que hay es un montón de barreras de acceso? Barreras de acceso a los sistemas sanitarios, a los sociales, a los educativos, a los de ocio y tiempo libre. Barreras que tienen que ver desde temas como puede ser aspectos burocráticos, legales, de uno no tiene documentación o se le caducó el pasaporte, o no tiene el padrón porque lo perdió, o con aspectos económicos, chavales que no puedan ir a un gimnasio porque cuesta, o un equipo de fútbol. Las personas con mayores dificultades, las familias tienen mayores dificultades, pues no pueden. Es que hasta para hacer deporte hay que gastar dinero, ¿no? Y yo creo que esto, pues sí es algo que se podría cambiar, ¿no? Que podríamos eliminar estas barreras. Y luego los tiempos de espera para llegar a ciertos recursos de inclusión. En Diputación, con esto de los diagnósticos, que nos hemos vuelto todos un poco locos, perdón, incluso en lo social, es como contagiado de este modelo médico, tristemente. Yo llevo ya tantos años en esto, he visto formas diferentes de ir haciendo, ya estoy un poco perdida, porque como casi no nos lo cuentan, pero digo, estamos teniendo que mandar a la gente a entrevistas de valoración de la exclusión para hacer un diagnóstico social y de la exclusión, para luego ir, y nos tiramos 1 año y pico. O sea, por favor, esto no tiene ningún sentido. Antiguamente, los que trabajamos desde hace mucho en esto, es que nos llamábamos por teléfono, la cosa iba ágil, la gente no tenía que esperar para entrar a cosas que ya sabíamos que necesitaba, porque estar en la calle, no sé si se necesita mucho diagnóstico para saber que uno está en exclusión, ¿no? ¿Necesita pasar por una entrevista de 2 horas para eso? ¿De verdad? Bueno, en definitiva, estaba pensando que no se trata solo efectivamente de atender a las personas con problemas de salud mental a base de consultas psiquiátricas y farmacológicas, ni siquiera que hay que ir más allá de lo asistencial y lo sanitario, y que hay que trabajar mucho más desde otros enfoques preventivos, rehabilitadores, por condiciones de vida dignas, que me parecen vitales, por la inclusión social, por fomentar la solidaridad y la participación social y por favorecer vínculos personales, sociales y comunitarios, que en estos tiempos de pandemia hemos visto que efectivamente son imprescindibles para el bienestar emocional de las personas. Y bueno, con esto ya acabo, creo que el tiempo. Muy bien. Vale, gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias. A vosotros. Posibilidad de ver fotos que he hecho del tráiler del documental de Bowie, que es un documental que están poniendo ahora en la Alhóndiga. Como sabéis, aquí duran poco las películas y yo creo que es creo que es una película muy profunda, filosófica, aparte de que sale la música de Bowie, pero vais a conocer cosas de la biografía de Bowie que son muy interesantes y que te ayudan a comprender a la persona que fue. Y ya está saliendo aquí como fenomenal. ¿Vuelvo para atrás o no? ¿Va bien así? No, va bien así, porque él va saliendo y oye, si os aburrís podéis ver las fotos y tan anchos, que
que lo cuenta mucho mejor que yo, la verdad. A mí me parece que Bowie fuera capaz de ser tan transgresor, estoy hablando de los años 70, y de que en los años 70 fuera capaz de vestir de esta manera, y cuando se lo plantean en una entrevista y le dicen el zapato es homosexual, es bisexual, es heterosexual, y él le mira con esta flema inglesa y con esta cara así tan guapo, y le mira y le dice, son zapatos, como tonto, ¿no? Como que dice este hombre, son unos zapatos, plataformas, color rosa, purpurina, y que son cosas que hoy nos estamos planteando hoy en día con las criaturas. Entonces digo, madre mía, parece que no hemos avanzado tanto. Entonces, bueno, yo no os quería meter mucho rollo sobre el tema de sexo y género, pero sí creo que es muy importante que tengáis en cuenta a la gente que esté aquí, que esté aquí, que venga desde las formaciones sanitarias o desde la sociología, desde la psicología. Hemos tenido una educación androcéntrica, es decir, una educación para los ciudadanos, y hemos aprendido, todos nuestros referentes son autores que han sido buenos, pero se ha olvidado, está en la historia de la psiquiatría, otras autoras que fueron igualmente buenas y que trajeron ideas muy novedosas o que te cuestionaban otras que habías leído. Como ha hablado antes Fernando Colina de Foucault, yo por rebatirle que soy una provocadora, quería citarle a Gladys Swain, que Gladys Swain fue coetánea de Foucault, y sin embargo él tenía una visión un poco de ese acompañamiento que al final no deja de ser compasión, de estar al lado de alguien que tiene un sufrimiento humano y que de alguna manera tú lo que pretendes es un acompañamiento, sin tratar de imponer tu criterio, sin tratar de establecer como tu diagnóstico, sino se trata de una labor más de apoyo, de psicoterapia de apoyo, podría definirlo así, en la lectura que está recogido en el libro de Rafael Huertas, que Rafael Huertas es un genio, que es catedrático del CSIC en Madrid y que tiene varios libros. En uno recoge las cartas del manicomio que utilizaban las mujeres, donde te podían encerrar por las razones más peregrinas, como por ejemplo que te tomaras, yo qué sé, para los dolores que ahora de la endometriosis tomaras codeína, y entonces tu marido va y te metía en un manicomio. Y eso pasaba en la época posfranquista. Yo creo que a las mujeres la psiquiatría nos debería pedir perdón, pero perdón sin parar, así, perdón. Entonces, cuando yo empecé a hacer psiquiatría, que obviamente uno se hace psiquiatría siempre por algo, por alguien, bueno, hay gente que lo hace igual porque quiere ser psicoanalista, ganar dinero y montar una privada, que también tengo algún amigo que lo hizo por eso. Pero en general tienes una búsqueda interior por algo que te lleva, y que en mi caso tenía que ver con mi madre, que estaba enferma. Y lo que vi yo en las consultas es que muchas de las cosas que eran individuales o que se supone que eran individuales en mi madre eran colectivas para todas esas mujeres. Es decir, que lo que yo atacaba, lo que yo comprendía como individual, era algo que era social. Esto lleva un tiempito, ¿eh? O sea, esto no es de ahora, esto me ha llevado a mí años, ¿eh? No, lo digo porque parece que es como... Pero que es muy interesante porque todos esos malestares de género que a veces cuesta entender para la gente de fuera, que tiene que ver con esas dificultades que encontraban muchas amas de casa, y por eso me ha servido mucho el feminismo para entender, porque lo que yo no encontraba ni en los libros de psicopatología, que yo he hecho muchos máster de psicoterapia psicoanalítica, máster de psicoterapia de integración de las narrativas, que me ha ayudado, muchos máster para intentar entender qué pasaba, pero ha sido el feminismo lo que más me ha ayudado para entender el malestar de lo que no tiene nombre, que es lo que nombraba Betty Friedman, que hablaba como esas mujeres de los años 50 o 60 en Estados Unidos, cuando ya no tenían que ir a la Segunda Guerra Mundial porque ya habían vuelto a casa y vivían en esos chaletones con esas casas con un buen nivel social y económico. Sin embargo, esas mujeres estaban mal, se encontraban tristes, estaban como
no hay un sentido de agencia, de identidad, porque toda su identidad está colocada en el rol de cuidados y de la maternidad, que es como una cosa que nos han vendido como algo fisiológico o hormonal, pero que no es así. Quiero decir que tiene más complejidad que todo esto. Hay algunas poetas, si os gusta leer la poesía, a mí me encanta la poesía, me consuela, yo no soy creyente, pero la poesía me consuela muchas veces de muchas cosas, y hay poetas que realmente describen esto de una manera espectacular. Si conocéis a Anne Sexton, que fue la primera mujer que fue premio Pulitzer y que se suicidó. Se puso el abrigo de su madre, se metió en el coche, puso el anhídrido carbónico y se suicidó. Luego tenemos a Silvia Plath, que también metió la cabeza en el horno, puso unas toallas para que no les llegaran a sus 2 bebés, que eran chiquitillos, y también se suicidó. Hay muchas poetas suicidas, también podría hablar, estas son anglosajonas, pero no sé, se me ocurre, por ejemplo, ahora Violeta Parra, la hermana de Nicanor. Nicanor es el antipoeta, la antipoesía. Ay, qué bueno es Nicanor, Nicanor es buenísimo. Violeta Parra es buenísima. Leer a Violeta Parra, porque nos han dicho, es como todos los escritores, los directores, no, vamos a ver, como el premio Nobel que le han dado, qué bien. Yo cuando se lo dieron el año pasado a Louise Gluck, fue como si se lo hubieran dado a mi prima, porque yo había leído a Louise Gluck, cómo describe cosas sutiles, cosas que tienen que ver con qué difícil es objetivar la subjetividad, y cómo nos socializan a hombres y mujeres hace que cambia mucho esto. Y yo creo que eso es algo que se debería tener en cuenta. En la ciencia estamos haciendo mala ciencia. Me pongo como médica y reviso y digo, vamos a ver, los medicamentos que utilizamos, cuando hablaba de se pone una pastilla y se le manda, oye, vamos a ver qué pastilla le damos, porque no es lo mismo dar una pastilla a una mujer que pesa 45 kilos y mide unos 60 que a un señor que mide unos 90 y pesa 100 kilos. Y nosotras aquí ponemos la misma medicación. Decimos, ay, pues antidepresión mayor, tal medicación. Oye, vamos a ver, yo creo que tenemos la oportunidad de revisar lo que la neurobiología dice ahora. Tenemos que reinventarnos, ver todo lo que tiene que ver con trauma, que hay muchos autores, el del yo atormentado, donde nos explican cómo desde arriba abajo y de abajo arriba se estructuran las diferentes estructuras que tienen que ver con cómo aparecen las imágenes en la mente, con cómo la persona sufre en un momento, cómo el pasado se le coloca delante, que antes a nosotras nos parecía rarísimo y no lo entendías, y entonces a lo mejor surgían diagnósticos como trastorno histriónico, que daban ganas de decir, a ver, por favor, estudia un poquito más el cerebro humano y cómo el ser víctima de trauma te puede llevar a sufrir este tipo de sensaciones que pueden ser indistinguibles de una esquizofrenia, porque una puede tener alucinaciones auditivos, como le pasa a Eleanor Londen en Las voces de mi cabeza, que no sé si habéis escuchado. Hay un vídeo en TED Talks, en YouTube, que es Eleanor Londen, que hace una crítica muy certera sobre la psiquiatría, sobre lo que le causó cuando dijo que tenía voces en la cabeza, que fue como le cambió la manera en la que le trataron. De repente, de ser una persona que estudiaba, ¿qué tal?, pues fue catalogada como una loca y fue sacada del sistema, medicada y sufrió un montón. Con esto os quiero decir que no tener en cuenta la perspectiva de género y la perspectiva de sexo como diferencias biológicas. Hay diferencias biológicas, eso es obvio. O sea, hay diferencias biológicas entre hombres y mujeres en relación a hormonas, a peso, a distribución de cómo se absorbe el alcohol, en cómo hasta en el cerebro. Las mujeres tenemos más comunicaciones interhemisféricas, mayor cuerpo calloso, los hombres tienen más interhemisféricas. Hay un montón de hallazgos que se deben conocer y se deben integrar. Esto ya lo decía, creo que era Stagnaro, Carlos Stagnaro era un francés, que hablaba de que la psiquiatría tiene que saber integrar
todo lo que está alrededor nuestro, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con lo psicológico, que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con lo político, que tiene que ver con los nuevos avances en neurociencias, que nos van a permitir hacer una mejor ciencia o una mejor no lo llama ciencia, vamos a llamar, no sé, o atención a las personas que tratamos, que de eso se trata nuestro trabajo, de tratar de hacer mejor nuestro trabajo y sobre todo no hacer daño. Ante todo, no hacer daño. Y con esto es no dar palmadita en la espalda o bueno, lo que tiene que hacer es ejercicio o lo que... No, si no sabes es mejor callarse, buscar alternativas que creo que están en lo comunitario en muchas ocasiones. Y con terminar, que ya sé que llevo mucho y perdonadme, vale, quiero decir que de las cosas que más me hizo pensar que estuve con Médicos Mundi en Honduras fue que pese a que había una violencia terrible en la comunidad trans que mataban pero con tiros, o sea, claro, yo soy blanca, caucásica, vivo en Euskadi, clase media, vivo bien, o sea, es que claro, estoy con unas coordenadas estaba en Honduras y veía a una mujer trans que simplemente por el hecho de salir a la calle corría peligro su vida, que le pegaron un tiro, que había salido en El País el año anterior, porque luego la busqué. Entonces, mueren allí. O sea, hemos conseguido muchas cosas, que con esto tampoco quiero decir que estamos muy... pero que realmente vivimos en un sitio donde allí, que tienen este nivel de violencia, tienen unas redes de mujeres potentes. Y yo echo eso de menos, esa parte comunitaria que creo que ayudaría a las personas a hacer lazos, porque creo que lo que nos hace humanos es el cuidado del otro, la compasión y el ser capaz de establecer redes para comunicarnos. Y perdonadme si os he metido mucho rollo y os recomiendo que veáis el documental de Bowie. Fragmentación y caos, es en eso lo que se construye en nuestra vida. Pues gracias, Esti. Muy bien, pues yo nada, quiero intentar o quiero lograr ser como muy breve, no sé si lo voy a conseguir, así para no comer mucho tiempo luego del diálogo, pero sí quería empezar como agradeciendo primero, los amigos, amigas y colegas que estáis aquí, que para mí es un gusto poder, pues estar aquí con vosotros y vosotras, y especialmente al equipo en la colaboración para hacer esto, primero para darme la confianza de poder estar aquí y segundo por toda la organización de una jornada así que tiene su coste y en ese sentido gracias. Yo quería hablaros de dos cosas. Lo que os voy a comentar tiene más que ver con cosas que hemos hablado en el equipo y cosas que hemos pensado por un lado y por otra parte con algunas intuiciones que no quieren ser como un sentar cátedra tanto como lanzarlas al público y a ver cómo resuenan y que las podamos atinar, matizar, afinar un poco, ¿no? Pero sí que tienen que ver con el lugar desde el que pensamos, desde el que intelectualizamos la realidad, que es desde la práctica. Yo vengo dando mucho la tabarra en el equipo con esta cosa como de poder legitimar un discurso a partir de la práctica. Yo estoy un poco cansado de oír a gente que desde las consultorías o desde espacios intelectuales sientan cátedra y nos dicen cómo tenemos que hacer cuando desde la práctica hay una legitimidad que yo hoy aquí quiero reivindicar junto con mis colegas, con mis compañeras, que me parece que hay que poner encima de la mesa. En ese sentido, la reflexión que traigo es desde la intervención social, o sea, desde la óptica de servicios sociales y del trabajo con problemáticas sociales, ¿sí? Y eso yo creo que mediatiza un poco la manera de que yo tengo al menos de entender las prácticas sociales por una parte y las prácticas psicológicas por otro, que están un poco como matizadas por ese lado. En mi trayectoria también pesa mucho no solo lo interseccional también como diferentes opresiones que vivimos, sino fundamentalmente también el aspecto de la clase social. Digo, por complementar también un poco en la línea del género que planteaba Marga y Marta, también esta variable, ¿no? Como de qué forma los procesos de exclusión social y de pobreza y de marginación influyen en la salud mental de los colectivos y hasta qué punto también otras problemáticas sociales que no tienen directamente que ver con la pobreza, pero sí con
la socialización de género o la colonización influyen también en la salud mental de la gente con la que trabajamos día a día, ¿no? Claro, hablar de salud mental en este momento está fenomenal porque está de moda. Yo creo que en este momento, el otro día leí una encuesta de la empresa Ipsos que decía que la segunda preocupación en términos de salud en la población española, para la mitad de la población española, la salud mental, por encima del cáncer o del COVID, está en este momento como social, ¿no? Claro, es un buen momento para hablar de estas cosas y yo creo que además esta jornada tiene este sentido también como de poder hablar de salud mental, no solamente en términos asistenciales, sino también en términos políticos, ¿no? En el sentido de que, claro, tenemos un problema en los términos, ¿no? En la psicología, a mí me hace mucha gracia cuando hay como reflexiones positivistas, cuando en psicología o en psiquiatría la mayor parte de los conceptos están en duda, incluso el propio objeto de la psicología o de la psiquiatría, ¿no? Que es una ciencia, para ser exacta, como muy paradójica, ¿no? Yo cuando estudié psicología me decían que la psicología es una ciencia social y ahora parece que hay como determinados grupos de poder que están intentando convencerlos de lo contrario, cuando incluso ni siquiera el objeto de la psicología y la psiquiatría, insisto, están como claros, ¿no? O están en discusión. También el término de salud mental entiendo que es un término muy difuso, ¿no? Si acaso pensamos en salud mental, lo primero que podemos llegar a pensar es que está en oposición a la física, cosa que es muy dudoso, ¿no? Que exista una diferencia en términos de si una cosa es la salud física y otra la mental, ¿no? O si acaso podemos pensar que la mente puede enfermar, ¿no? Digo, otra cosa es que no se ajuste a un contexto normativo dado, pero ya en sí mismo tenemos un problema epistemológico con esto, ¿no? Claro, hablar de salud mental en estos tiempos yo creo que, o me da la sensación que hace o atañe a dos partes, ¿no? Una, a los malestares, que para mí serían algo así como si fueran los malestares de época, ¿no? Como una cierta sensibilidad que se da en una época determinada, ¿no? En este momento, el malestar, que como bien indicaban Marta y Marga, tiene que ver con las nuevas tecnologías, tiene que ver con esas expectativas frustradas en un contexto neoliberal, tiene que ver con la atomización de los vínculos, tiene que ver con la socialización de mujeres y hombres, con estos sufrimientos que tienen que ver con cómo nos hemos construido, como las mujeres trans, como con los cis, con toda esta historia, ¿no? En este momento. Pero también tenemos los sufrimientos, ¿no? Que para mí serían, dentro de este paraguas raro que es la salud mental, que tiene que ver con los padecimientos que seguramente son más intensos o más inhabilitantes, ¿no? Yo creo que hay situaciones de la vida, ¿no? Como, no sé, pues fallecimientos, traumas, por una parte, y por otra parte, cosas políticas, ¿no? Que tienen que ver con, no sé, pues como las dificultades de integración en una comunidad, con la exclusión, con la desigualdad de recursos, con la socialización de género, que son problemas políticos y o cuyas consecuencias o cuyos síntomas vemos en consulta, ¿no? En ese sentido, yo creo, bueno, lo digo así como la boca pequeña, luego no sé cómo lo pensáis vosotras, pero yo creo que todo el problema psicológico es un problema social, ¿no? Lo que pasa es como en una escala diferente, ¿no? Como si pudiéramos como bajarlo. Alguien podría decir, ya, pero bueno, no sé, claro, traumas infantiles, y claro, pero es que estos traumas infantiles se dan en un contexto familiar de la burguesía liberal a partir de la revolución industrial, de la división de roles de género a través del trabajo, y esto ha implicado, ha impactado en las familias, en la forma de trabajo, en la forma de estar, en la presencia de la mujer y el hombre en casa. Entonces todo problema psicológico podría ser un problema social. Y ante este problema social y como diferentes síntomas o formas de entender o de defenderse o de enfrentar, ¿no? A través de procesos quizá más complejos a nivel subjetivo, ¿no? Claro, el asunto es que alguien también podría decir, claro, pero todos estos son problemas personales que la gente lleva de consulta y entonces desde ahí hay que atender la cosa personal y subjetiva, ¿no? Y de hecho venimos de la intervención social, venimos de la psicoterapia, venimos de la intervención con personas, ¿no? O venimos de la educación social o del trabajo social. Y digo, claro, estas experiencias es verdad que son individuales, pero no. Y lo explico. Yo creo que tenemos como una psicología liberal, burguesa, individualista, clásica, que ha como comprendido el sujeto como si fuera una especie como de unidad al margen del entorno, ¿no? Como sería algo así como intentar entender una planta sin la luz o sin la tierra o sin el agua. Pero es como entender el sujeto sin el entorno, ¿no? O entender que, por ejemplo, algo así como que los sufrimientos individuales, ¿no? No tienen nada que ver con lo social, o que cuando desde una perspectiva que rompa las barreras clasificatorias que tenemos, ¿no? Esta cosa cartesiana de la salud mental, salud física, quizá nos puede ayudar a entender mejor que el sufrimiento se da en un campo de relación que tiene que ver entre el organismo y el entorno, entre la persona y la sociedad, ¿no? Digo esto porque es como un problema epistemológico que tenemos a la hora de entender lo social y lo psicológico, ¿no? Porque
vamos, hasta que lo discutamos y le dé una vuelta, para mí es un poco como lo mismo. Son como diferentes partes del mismo continuo, ¿no? Como si no hubiera diferencia realmente entre la problemática social que yo estoy encarnando y lo que yo vivo como sufrimiento, ¿no? Pero desde ahí alguien también podría decir, oye, mira, esto está muy bien, pero claro, si entendemos a la persona así, ¿dónde está la responsabilidad individual? Y claro, lejos de mi intención está en primar de la responsabilidad intelectual, y lo digo como técnico en intervención social, como alguien que ha trabajado mucho tiempo con muchas personas en muchas situaciones complicadas, lejos de mi intención quitar la responsabilidad individual o restar en esa. No, lejos de esto, ¿no? Pero a la vez sí me parece que es importante como tener una cierta mirada de clase cuando estamos con la gente con la que trabajamos, de género, colonial, de edad, ¿no? Es decir, cómo me coloco yo como interventor, que soy un hombre blanco, de clase media, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde ahí yo creo que es importante como volver a conectar toda esta parte subjetiva e individual con lo colectivo. Y no salirnos de ahí, porque fijaros que, y estando de acuerdo en lo que planteabais, ¿no? Como que haya más recursos en la atención primaria, en la atención social, que haya más personal, me parece que corremos un grave peligro, que es seguir haciendo lo mismo, ¿no? El mismo planteamiento individualista neoliberal en las consultas, ¿no? Como desencajando en la problemática que trae la persona de la problemática social, como parcelando la realidad, ¿no? Pero con más personas. Es un poco lo que planteaba antes Corina cuando decía, claro, tener más personal para hacer lo mismo, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, para mí el planteamiento sería algo así como démosle una vuelta a qué tipo de psicología, qué tipo de práctica social queremos implementar que trascienda este planteamiento del que hemos hablado la mañana, ¿no? Este planteamiento como positivista, cientificista, individualista, liberal. Y le demos una vuelta a un planteamiento que sea intersubjetivo, que sea interseccional, que sea más fluido, que sea comunitario, que sea como otro planteamiento, ¿no? Porque fijaros, existe como esta dicotomía, claro, porque mientras estamos hablando de esto, en el mundo psi estamos como en esta tensión, ¿no? El mundo positivista versus el mundo fenomenológico existencial, ¿no? Y mientras ando en la calle la gente está planteando estas cosas, ¿no? Y rueda un meme por internet que dice, oye, mira, antes de ir a consulta quizá deberías ir al sindicato, ¿no? Y yo digo, bueno, a mí esta dicotomía me llama la atención. Y lees artículos en diferentes medios que hablan de la terapia como desmovilizador o palanca que desmoviliza toda la parte política, ¿no? Yo creo que ahí tendríamos que dar una vuelta. Primero, porque los sindicatos tampoco son para utilizarlos como si fuera una pastilla más, ¿no? Dentro del planteamiento liberal, que yo utilizo el sindicato, mañana voy a... Sino que quizá el planteamiento sería cómo, a través de un proceso terapéutico, yo pueda sostenerme ahí para cambiar los entornos o apoyarme en otras personas y colectivamente poder politizar ese malestar, ¿no? Que para mí es como el cambio de paradigma definitivo. O sea, más allá de desde qué modelo lo hagas, porque también he visto conductistas que se plantean cosas en torno al entorno, ¿no? Reforzador del entorno, pues igual hay que también cambiar los entornos. Ojo, que tampoco pienso que solamente seamos los que estamos en una parte de la jugada los que podamos hacer este cambio de paradigma, pero me parece que sí que es necesario como volver a plantearnos el hecho de que la psicología, la psicoterapia, la psiquiatría, la intervención social esté conectada con un aspecto colectivo, y no por un tema teórico, sino por volver a repolitizar aquellos planteamientos o aquellas dificultades que traen las personas con las que trabajamos. Porque si no, hay un riesgo que yo sí que veo, que me preocupa un poco, que es esta parte como de la sobreresponsabilización, ¿no? Que es que, claro, esta dificultad que tú tienes como mujer que ha sufrido un proceso grave de violencia machista, claro, es que tiene que ver, y seguramente en parte, ¿no?, con esta relación que tú mantenías con tu padre y con tu madre, con cómo se han aprendido a querer y cómo estás ahora buscando. Claro, si desde un tratamiento clínico esto que podría ser adecuado, no lo situamos en un contexto patriarcal, social, conectado y desde una perspectiva psicosocial, caemos en responsabilizar a la mujer encima de lo que te está pasando y que está repitiendo todo el rato. Como un ejemplo. O si trabajamos con GENAS, ¿no?, otra vez el acrónimo que quita un poco la parte humana de la palabra, al final lo que hacemos es plantearles que están deprimidos cuando realmente lo que están es oprimidos, ¿no? Es decir, hay un contexto social político que evita o dificulta que tú puedas integrarte con un cierto éxito a nivel social, ¿no? Entonces, para mí esto es un planteamiento de fondo metodológico muy fuerte, en el sentido de que no es tanto una cosa teórica como algo que yo creo que es importante que aterricemos a nivel de los vínculos que mantenemos con las personas con las que trabajamos, ¿no? Si trabajamos con problemáticas sociales encarnadas, démosle un espacio en nuestras consultas, ¿no?
Porque, de hecho, tenemos como esta cosa de lo clínico, en el que lo diagnóstico o el situar la problemática dentro de lo infantil, lo familiar, es algo que ya nos permite como dar un trabajo por acabado, cuando queda toda esta parte también de conectar a la persona con el ámbito como más de tipo social, ¿no? Hay un ejemplo muy bonito, y voy a hacer un poco de spoiler, que es las películas de Matrix. No sé si habéis visto la última película de Matrix. Si no lo habéis visto, no lo hagáis porque no merece la pena. Pero hay un momento en el que el villano, este es el spoiler, el villano de la película es el terapeuta. Esto es maravilloso, porque es toda la parte alienada que tiene Neo, en el que le van convenciendo de que realmente él no está viviendo en una vida falsa, sino que la auténtica es esta, que es un mundo como muy, muy happy, se lo plantea el terapeuta dentro de la propia consulta, ¿no? Entonces, es como el signo de los tiempos. Es el terapeuta el que de alguna manera te conecta y te trata de adaptar un contexto que quizá no sea tanto el real como el de la expectativa. Y en ese sentido es como la metáfora de Matrix, como aquella expectativa no cumplida, como esa frustración a la que no llegas, ¿no? Que está detrás de muchos malestares en muchos de los chavales que vemos, ¿no? Que estos que ven que los cuerpos maravillosos de la gente en Instagram y yo veo el mío y no llego. Y es que además no voy a llegar ni a tener ese cuerpo, ni a tener ese trabajo, ni a ser milagrista, ni tal, ¿no? Y encima en un panorama juvenil donde se precariza el presente y con toda esta cosa de la colapsología se ha cancelado el futuro. Ya no tienen un presente cada vez más deteriorado y encima ataques nucleares, guerra en Ucrania, recesión ya en Alemania, lo dijeron ayer, nada, pues sin futuro, ¿no? Entonces, dentro de ese planteamiento yo creo que, y con esto termino, para mí sería como de qué forma también podemos aprovechar este momento político en relación a la salud mental para poder hacer una reflexión y exigir a la clase política y plantear el malestar como palanca de transformación social, que es para mí como la clave del asunto. Es decir, más allá de más recursos, más allá de un planteamiento diferente en la psicología, cómo hacer una política del síntoma, cómo plantear el malestar como un problema político, desde este planteamiento, desde un planteamiento intersubjetivo, y hacer una narración política fuerte desde ahí. Es decir, necesitamos dar una vuelta a cómo queremos vivir, a la vida buena. Y ahí ha habido muchos malestares durante toda la historia, es decir, pues, desde los niños que iban a trabajar a las fábricas a principios del siglo XX, ¿no? O a finales del siglo XIX, hasta ahora en el que ya no sabemos muy bien quién es el enemigo, ¿no? Parece que la guerra de clases ya se ha vencido, ¿no? Vencieron los ricos, no sabemos muy bien dónde estamos, porque claro, el malestar que antes era global y aglutinaba masas obreras que iban a protestar, ahora esto parece que solo pasa en Francia. Lo demás, cada uno vive como con una especie como de malestar atomizado, donde yo, bueno, pues si salgo muy cansado del trabajo, voy al gimnasio y ahí quemo un poco el malestar. Esta cosa de autoexplotarme para llegar a ser más, y además tengo que estar contento, porque así lo dice la risoterapia y los coaches. Entonces, creo, es como este planteamiento como de volver a plantear el malestar como objeto político colectivo. Para mí, este tipo de reflexión creo que es importante poder hacerla y desde lo técnico también. Es decir, escuchar a psicólogos, a trabajadores sociales, a educadores sociales, plantear esto en estos términos. No es que haya que hablar más de salud mental, no es que haya que quitar el estigma, que también, que tiene que haber más psicólogos y psicólogas en atención primaria, también. Pero también tenemos que plantearnos que el problema de salud mental que hemos vivido, que estamos viviendo, tiene que ver con cómo estamos viviendo. Sí. ¿Cómo queremos hacer una vida buena? ¿No? Quizá haya que juntarse más, quizá haya que hacer más jornadas de este tipo, quizá haya que colaborar más en grupo, hacer más red, ¿no? Para poder hacernos este planteamiento. Es decir, ¿qué tiene que ver el problema de salud mental con la vida que quisiéramos llevar, que quisiéramos tener como vida buena y que no estamos pudiendo tener, ¿no? Y cuáles son las dificultades, ¿no? Entonces, desde ahí, invitarlos también a esto que podría ser la politización del malestar, ¿no? Que plantean desde personas psiquiatrizadas, ¿no? Desde el orgullo loco y otro tipo de espacios, hasta yo creo que ciertas corrientes también de la psicología, ¿no? Que yo creo que efectivamente no pasa tanto por desmontarla como convertirla en una palanca de cambio. Algo así. Y yo con esto...